Bueno, muy buenos días, iglesia. Un poquito retardados, no me entraba el, el internet, la imagen, pero bueno, veo que ya estoy ahí. Y un abrazo muy grande, muy especial nuevamente a la visita. Dios la bendiga y estamos esperando para que todos sigan conectándose nuevamente. Y bueno, vamos a ir allí saludando a todas las personitas que en esta mañana están. Muchas gracias al grupo de alabanza que siempre nos deleitan con esas hermosas voces, con esos hermosos instrumentos, con todo lo que Dios ha colocado en, en, en ellos, esos instrumentos de voces, talentos que nos llevan a la adoración. Amén. Muy bienvenida iglesia cristiana de la esclavitud a la libertad, amigos, conocidos, familiares. Espero que este día sea un día maravilloso, un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Un abrazo, ya hay 27, 28 personas conmigo conectados. Muy buenos días a todos. A ver, miro aquí Jessica Botero, Dora Vilma, Denisita, Manuel Antonio, Carol. Un abrazo a todos. Gladys Ortega, mi hermana Miriam, Janet Rodríguez, Luis Fernando Barragán, su familia, mi hermanita Nelly, Jason González, Jorge Enrique Martínez. Wow, bienvenidos a todos. Miriam, todos bienvenidos, bienvenidos. Un abrazo bien fuerte, un abrazo bien fuerte. Cuánto quisiera poder es que estuviéramos nuevamente en nuestra congregación y anhelo esos días, como decía el salmista David, anhelo estar en tu casa como antes lo hacía, como antes lo hacíamos, ¿verdad? Edwin, espero que Joana ya esté sana, recuperada. No he podido llamar, no he podido hablar, no tengo el contacto. Se me perdieron. Paola Rojas, buenos días. Marcelita Villa, buenos días. Angie Salazar, buenos días. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia. Allí donde estás, cierra tus ojitos y permite que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida. Allí permítele al Señor que en medio de esas canciones que estábamos entonando ahorita, que son pocos los momentos, podamos seguir en esa adoración, podamos seguir en esa alabanza. Allí dale las gracias al Señor. Sí, nos hace mucha falta, de verdad que nos hace mucha falta congregarnos, apoyarnos, sentirnos allí, que somos un solo cuerpo. Y aunque estos medios nos permiten en cierta medida hacerlo, gracias al Señor por ello. Denis Chávez, bienvenida, mi amor. Nos hace mucha falta al estar físicamente presentes. De verdad que la distancia en nosotros no hace el olvido, como dice una canción, pero en nosotros debe hacer también una mella para poder aprovechar esos momentos en que nos vamos a poder volver a reunir y estar juntos. Cierra tus ojitos allí, permítele al Espíritu Santo que te siga ministrando. Espíritu Santo de Dios, quiero, Señor, en esta mañana, Padre, darte las gracias y adorarte, alabarte porque estás con nosotros. Estás allí en medio de un pueblo que, a pesar de las circunstancias, Dios, podemos seguir, Señor. Y esto, Señor, en medio de todas las cosas, me hace recordar un poco, Señor, el tiempo de los mártires, el tiempo, Señor, donde había una persecución tremenda, Señor, sobre tu iglesia, aunque nada es comparado con lo que estamos sintiendo hoy, sufriendo hoy, Señor. Porque en medio de todas las cosas hoy, Señor amado, tenemos grandes privilegios, Dios, que ellos no tenían. Pero allí en medio de la persecución, ellos, Señor amado, se metían en las cavernas, se metían, Señor, allí en los túneles, debajo, Señor, de la tierra, Padre, para poder, Señor, cantar su alabanza, para poder llevar una oración a ti, Señor. Hoy, Señor, nosotros gracias a ti no tenemos que hacerlo, no tenemos que escondernos, Señor. Sin embargo, Padre, no podemos estar unidos, no podemos estar juntos allí en la congregación, saltando, cantando. Tenemos que hacerlo individualmente, Padre, y eso pesa.
aunque sabemos que hay un cuerpo que se reúne como congregación, sabemos que hay personas que estamos aquí, Señor amado, unidas. Señor, nos hace falta, Señor, tener esa presencia en persona de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor, poder tener la libertad de reunirnos, Señor amado. Pero, Señor, gracias. Gracias porque podemos cantar, porque podemos adorar. Gracias porque podemos levantarnos esta mañana, Señor, y congregarnos, Padre. Gracias por una palabra fresca que trae, Señor amado, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada adorador, por cada persona, Señor, que forma parte del equipo de alabanza, Señor, por estos muchachos que se han mantenido aún en medio de su juventud, aún en medio de tantas cosas que les pueden estar llegando y pasando a sus vidas, a sus hogares. La soledad, Señor, la escasez tal vez, Señor, tantas cosas, Padre precioso, que pueden estar enfrentando, pero tú los sostienes, Señor, tú los alimentas, tú los fortaleces. A los líderes, Señor, a cada equipo de trabajo, a cada hermanito, a cada hermanita que, Señor amado, fielmente llegaban al templo, Señor, a la casa, Señor amado, para adorarte, para alabarte, Señor. Allí a todos tu mano poderosa les bendiga. Y allí envía palabras, Señor, de sanidad. Abraza, abraza, Señor. Abraza a aquella mujer que hoy llora desconsoladamente porque ha tenido alguna pérdida. Abraza, Señor amado, a aquella madre que hoy se siente sola, que hoy se siente cansada. Hoy envío palabra de sanidad, de salud, sobre todas aquellas personas, Señor, que en esta mañana, Señor, se sienten encarcelados, se sienten azotados, Señor, por la situación. Aquellos que se sienten atemorizados, aquellos que se sienten cansados y afligidos, Señor, y que no saben, Señor, qué va a pasar, qué va a ser, Señor, y están en la angustia tal vez porque tienen momentos duros, Señor, en sus casas. Allí yo envío, Señor, ese abrazo tuyo, ese abrazo que fortalece, esas manos tuyas, Señor, que limpian las lágrimas del que llora en esta mañana. Esas manos de poder, Señor, que se extienden y que se pasan sobre los cuerpos que están enfermos, sobre los cuerpos que tienen dolor en esta mañana, sobre las almas que tienen tristeza, Señor, angustia, Señor, porque algo está sucediendo en su casa, en su familia. Señor, por aquellos que están desesperados, porque no tienen, Señor amado, dinero, Padre, para pagar sus gastos, para suplir sus necesidades, Señor. Oh Santo Padre precioso, gracias, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar el gran privilegio de poder volver a reunirnos, Señor amado, físicamente, porque lo necesitamos, como dice mi hermano Alexander. Necesitamos ese abrazo, Señor, pero no un abrazo virtual, necesitamos ese abrazo, Señor. Ese abrazo, Señor, maravilloso que tú mandas a tus hijos, Señor, que hoy no lo podemos sentir, no lo podemos experimentar, Padre precioso. Pero que, Señor, tu mano poderosa, Señor amado, lo da, Señor, tu Espíritu Santo, nos da ese abrazo, Señor. Y aunque nos sintamos, Señor amado, de pronto perseguidos, atribulados, Señor, desesperados por las circunstancias, Padre, ahí estás tú mostrándonos tu poder, mostrándonos tu soberanía, tu amor, tu grandeza, Padre. Gracias. Oh, gracias, Señor. ¿Sabes que mi hermano toma aire? Mi hermana, y sácalo suavemente y permítele al Señor ministrar tu vida esta mañana, seguir ministrando tu vida, que no te sientas solo, que no te sientas sola, que aunque nosotros los líderes no podamos estar ahí con ustedes, nosotros allí como pendientes tanto de ustedes, el Señor sí. El Señor sí está. A veces las circunstancias nos impiden estar ahí muy presentes, pero Dios está ahí con ustedes. Dios está con nosotros. Dios nos abraza, Dios nos sostiene, Dios nos levanta, Dios nos da las fuerzas.
mi hermano Juan Carlos, mi hermanita Sonia, mi hermano Manuel, mi hermana Sandy. Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Y allí, después de sentir ese refrigerio del Espíritu Santo en nuestros corazones, quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 11 en adelante, y vamos a estar mirando allí algo que el Señor me ministraba en el día de antier, de ayer, para dar al pueblo esta palabra sobre eh, Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en la cárcel de Filipos. Allí en el verso 16, eh, allí había una situación donde leamos desde el verso 1 para poder entrar en contexto. Vamos allí, sí, mi hermana Carolina, gracias, gracias por su saludo, gracias a Dios porque las peticiones son contestadas. Mi hermanita Estela Costa, mi hermana Margarita, mi hermano Charles, mi hermano Manuel, dice la palabra, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo, el cual sabemos que era el hijo espiritual de Pablo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, eh, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ellos eran muy sujetos a las ordenanzas de sus pastores en Jerusalén. Ustedes saben que la iglesia en Jerusalén era la iglesia como la iglesia madre, y ellos eran enviados por los apóstoles que estaban allí, pero ellos se sujetaban a todas aquellas cosas como nosotros lo hacemos, ¿no? Nos sujetamos los unos a los otros, y estaban haciendo la tarea misionera que se les había encomendado. Entonces, el verso 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Luego, el verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron en Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense que para Dios todo tiene un orden y un propósito, y Él sabe por qué hace las cosas. Él no les permitió ir a esos lugares del oriente, sin embargo, sí tenían que partir para Macedonia, donde había una gran necesidad y estaban ansiosos de escuchar el Evangelio. Y Pablo ve en visión esto que el Señor le estaba mostrando. Aquel varón que le decía, es necesario que vengan acá y nos prediquen. Pero obviamente Pablo no sabía todo lo que les esperaba allí, pero miren lo que pasó. Dice que zarpando pues en Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colina, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí había una reunión al lado de un río, a la orilla de un río. Me puedo imaginar esa reunión tan linda, tan maravillosa. Ojalá podamos volver a tener retiros, encuentros espirituales como los que hacíamos.
al lado de las piscinas. Quizá de pronto el Señor nos permita volver a reunirnos y buscar un lugar donde tenga río. Lo hicimos también en algunos momentos. Y allí ellos estaban haciendo la oración y ellos se sentaron allí a reunirse con ellos y estaban hablando especialmente con las mujeres que estaban allí reunidas. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué bendición ver que allí Pablo llegó donde estaban orando y se le abrieron las puertas para que él empezara a hablar del Señor Jesucristo. Entre todas las personas que había una mujer que era líder allí, una lideresa, dicen los estudiosos, una mujer que trabajaba en muchas cosas, era de testimonio y le temía a Dios. Pero resulta que ella de pronto tal vez no había oído hablar de Jesús, pero allí Dios dice que ella adoraba a Dios y ella al estar oyendo, el Señor abre el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo decía? Lo que Pablo decía era el Evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes saben que ellos, los judíos, no creían en el Señor, en Jesucristo. Ellos creían que iba a venir un Mesías, pero se imaginaban que era un rey que venía a gobernar aquí en la tierra, como de pronto alguno de los reyes que ellos habían conocido y tenido en el momento. Pero ustedes saben que el reino de Dios no es de aquí de la tierra, sino es celestial. Entonces Pablo les estaba anunciando el Evangelio. Y dice que cuando fue bautizada, imagínense que después de oír, de abrir su corazón a lo que hablaba Pablo, fue bautizada junto con su familia. Y luego dice que nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ellos entraron en la casa de ella, era una mujer que tenía bienes económicos y les invita a ir allí tal vez a pasar algunos momentos de comida, de oración, de escucharle hablar las experiencias, porque no hay nada más hermoso y rico y delicioso que escuchar hablar a una persona que tiene al Señor en su corazón y que conoce de Él, las experiencias y todo. Imagínense hablar con Pablo y hablar con Silas en ese momento. Entonces dice que ella fue bautizada, me imagino que en el mismo río donde estaban, ella fue bautizada allí y se fueron a su casa a comer con toda su familia y a celebrar allí. Luego el verso 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Se encuentra en una situación allí también en el camino de una jovencita que tenía un espíritu que traía adivinación. Recuerden que no todos los espíritus son de Dios, ¿sí? Este espíritu era un espíritu de adivinación, el cual el ser humano está muy llamado, de pronto muy inclinado a esos espíritus porque las personas les gusta que les digan qué les va a suceder, que les adivinen, les gusta que les digan cómo les va a ir mañana, o si van a tener plata o no la van a tener, o si el esposo le está traicionando o no, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en ese tiempo igual, también estaba allí ese espíritu de adivinación. Eso es lo que pasa cuando se va a los brujos o a los tales hermanos que se llaman hermanos, que dicen que trabajan también con la Biblia, pero son espíritus malignos que se apoderan de ellos, y por eso la persona dice, pero es que me adivinó todo. Claro, porque es un espíritu de adivinación que hay en ellos. Entonces dice que esta muchacha que se encontraron allí por el camino, eh, en el verso 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación. Tremendo que aún los espíritus inmundos saben quién predica la palabra de verdad y quién no. Saben quiénes son los hijos de Dios y quién no. Y esta muchacha iba detrás de ellos pregonando la misma situación y diciendo eso mismo. Entonces, en el verso 18 vemos que dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora el espíritu inmundo. Fíjense que molestó tanto a Pablo esa situación, yo no sé qué se traería este espíritu al estar también ayudándole como a proclamar de pronto la palabra de Dios a Pablo, pero Pablo no necesitaba de esa clase de ayudas. Ustedes saben que esos espíritus inmundos se meten solapadamente aún con la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerle creer a las personas que vienen de parte de Dios. Quizá esa era la intención de ese espíritu inmundo, de que después de que Pablo se fuera de allí, muchos corrieran a la muchacha porque decían, pues viene de parte de Dios. Tal vez esa era la intención de ese espíritu inmundo. Pero Pablo tenía el espíritu de Dios y él pudo discernir y dijo, no más esto. Se volteó y mandó a ese espíritu que saliera de ella y efectivamente, como lo había hecho en el nombre de Cristo Jesús, efectivamente el espíritu se fue de la muchacha. Y luego el verso 19 dice, aquí empieza todo, pues todo iba muy bien hasta el momento, ¿verdad? Todo iba chévere. Dios ahí uno puede decir, uy, qué respaldo de Dios. Claro, Dios estaba en el asunto, como está en el asunto de todos nosotros hoy. Y entonces dice que el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ustedes saben que mientras no se toque el bolsillo del ser humano, como que todo anda bien, ¿cierto? Pero en el momento que se llega a tocar el bolsillo, el dinero, entonces ahí como que, uy, nos tocaron el ayayay. Y a ellos se les había tocado la ganancia porque la muchacha tenía a sus amos. Y obviamente ellos eran los que cobraban por la adivinación que hacía la muchacha. Tal vez le daban a ella algo, pero ellos eran los que se estaban enriqueciendo. Pero cuando vieron que ya no había, ya no estaba ese espíritu de adivinación en la muchacha, pues obviamente actuaron y dijeron, aquí este tipo nos vino a dañar el negocio, dañó el negocio, se nos tiró el trabajo, perdónenme la expresión. Entonces dice que ellos prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Allí empezó una historia muy tremenda para Pablo y para Silas. Y los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y acuérdense que ellos no eran judíos, ellos eran romanos. Pero estas personas que estaban acusándolos no tenían, digamos, prejuicio en decir cualquier clase de calumnias, como muchas veces sucede con los cristianos, que la gente manda prejuicios, manda calumnias y no conocen ni saben cómo son las cosas en cada uno de nosotros. Y ellos dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Fueron y les acusaron de que estaban alborotando la ciudad y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ustedes, quiero que ustedes vayan y ustedes son y nosotros somos muy inteligentes y vamos a imaginarnos, vamos a trasladarnos a ese lugar de Filipos y vamos a imaginarnos toda la historia que está sucediendo allí. Vemos a un Pablo, a un Silas, que venían contentos porque habían liberado a esa muchacha, porque Lidia y su familia se habían convertido, se había bautizado, venían contentos de hacer la obra del Señor y de pronto se encuentran con que toda la multitud los atrapa, los coge a golpes, les pegan, los llevan ante las autoridades, los juzgan de hacer algo que ellos no estaban haciendo, los critican, les pegan, los azotan, los maltratan, les rompen la ropa. Imagínense, les rasgan todos su ropa, les quitan todo. Dice que les rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con varas. Ustedes se pueden imaginar estos dos varones allí en medio de toda esa gente que se agolpó con vara, con palo, pegándoles en sus cuerpos, en la cara, por donde les caiga. Yo no me puedo imaginar un solo azote. Una vez en la vida mi padre me pegó y yo me acuerdo esos
esos azotes que él me dio, wow, eso arde hasta el día de hoy, me recuerdo. Sin embargo, allí no era solamente la leñera de un padre, un juetazo que le calentaba a uno la cola, sino que era de muchos, con golpes, con palos, dice, les mandó a azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, dice que mucho les azotaron, no fueron dos ni tres, sino mucho, los echaron en la cárcel y en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los calabozos, como hoy en día, pero en ese tiempo eran mucho más terribles. Un calabozo romano era muy pequeño, demasiado pequeño. Su ventanita era más o menos de 20 centímetros de ancho por 30 de largo, creo que era la ventanita. Y el lugar, el calabozo era demasiado chico, donde ellos no se podían meter, donde ellos no se podían mover, sentarse ni acostarse, sino en una condición muy crítica, muy difícil, muy incómoda, juntos ahí. Y el cepo era, el cepo era el lugar hecho de madera o de hierro, con huecos donde metían las manos de los prisioneros y los pies o el cuello y los amarraban allí a esos cepos y no se podían mover ni nada. Ustedes se imaginan, el calabozo no tenía cama, no tenía calefacción, ni aire acondicionado, ni nada de eso. No tenía luz. El calabozo olía a putrefo, porque allí los presos que antes habían tenido allí obviamente como no tienen baño, ellos tienen que hacer sus necesidades o tenían que hacer sus necesidades en el mismo calabozo, allí. O sea, imagínense la tortura tan terrible que ellos tenían allí. Y eh, dice aquí que después de eso, que los aseguraron bien, les aseguraron los pies en el cepo, es decir, les amarraron sus pies allí, pero luego a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo me imagino y quiero que nosotros allí miremos esto como esa historia donde vemos a Pablo y a Silas en el calabozo, tal vez los arrastraron para llevarlos allí, quizá inconscientes de los golpes que les habían dado. Y de pronto Pablo se despierta y Silas se despierta y están amarrados, están azotados allí, el dolor en el cuerpo terriblemente fuerte. Quizá Pablo desboza una pequeña sonrisa que en cambio de verse como una sonrisa se ve como algo terrorífico por el rostro lleno de sangre y de heridas que tenía en su rostro, igual con Silas. Y me imagino que Pablo le dice a Silas, bueno hermano, nos han atrapado, nos han cogido, estamos aquí en la cárcel, eh, no tenemos nada más que hacer sino alabar al Señor. No tenemos otra cosa que hacer sino cantar y adorar al Señor. Me imagino a Silas diciéndole, pues sí, no tenemos otra cosa nada más que hacer. Vamos a ver si nos dan las fuerzas para poderlo hacer. No sé si tú en medio de una situación de esas podrías empezar a cantar, eh, Cristo rompe las cadenas, el Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, todas las canciones, ya no soy esclavo del temor, esas canciones que cantamos nosotros tan bonitas, ¿cierto? Ellos estaban adoloridos hasta el pelo y estaban encerrados allí donde no se podían casi ni mover. Yo me imagino que, 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 que en medio de todas esas circunstancias, Pablo le dice, bueno, vamos a sacar fuerzas y empecemos a orar, empecemos a cantar. Entonces,
dice que a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos que hacían oían. Dicen los estudiosos que muy probablemente ellos cantaron el Salmo 118, el 119 y el 120. Ustedes saben que el Salmo 119 es muy largo. Y vamos a mirar el Salmo 27 también allí. Y podemos imaginarnos allí a Pablo y a Silas en medio de ese dolor y en medio de esa situación diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esas canciones, no sé cuál sería la música o cuál sería así la melodía, pero podemos encontrar muchos de los salmos de David que ellos conocían y que obviamente eran los que ellos entonaban. De pronto miremos el Salmo 18:29 y podemos imaginarnos allí. Se me fue aquí la imagen, no sé qué pasó. ¿Me están viendo? Sí, me están viendo. Salmo 18:29. Salmo 18:29. Aquí se me fue la imagen mía, no sé si me están viendo. Salmo 18. Salmo 18:29 dice, ¿sí me ven? Ah, bueno, me alegra mucho, pues yo no me veo, pero bueno, voy a seguir entonces con la transmisión, aunque yo no me veo. Gracias. Ok, listo. Entonces el Salmo 18:29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y saben, me imagino a Silas diciendo, ¿con qué fuerzas yo voy a saltar esos muros? ¿Cierto? ¿Con qué fuerzas voy a hacerlo? Pero Pablo era el líder allí, Pablo decía, vamos, vamos adelante. Me imagino allí en el Salmo 118, vamos a mirar el Salmo 118. Aleluya. Salmo 118. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y uno podría decir, ¿cómo así? O sea, si nosotros estuviéramos allí en, en ese escenario, en ese lugar, en esas condiciones, ¿será que nosotros podíamos alabar al Señor? Yo sé que tal vez muchos están pasando condiciones muy fuertes, muy difíciles, pero sabes, hay algo muy importante aquí. En el Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y en el Salmo 120 dice así la palabra del Señor. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Gloria a Dios. Todos estos, todos estos salmos que podremos decir que de pronto ellos cantaron, ellos los estaban cantando allí en medio de esa situación. ¿Sabes? Porque cuando nuestra alma se conecta con el poder del Espíritu Santo, cuando nuestra alma, en lo que sentimos en nuestro corazón es más fuerte, lo hacemos más fuerte, más grande que lo que hay en nuestra carne, lo que se está viviendo. Entonces eso pesa sobre la carne y nos trae la victoria. Y entonces vemos allí que dice la palabra del Señor, volvemos al libro de Hechos. Entonces allí el verso
perdón, ¿en cuál íbamos? Dice que se agolpó después de haberles azotado y luego el cual recibió este mandato, ay, perdón, el 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Cantaban estos himnos a Dios y los presos oían. Yo me imagino por allá a uno de los presos decir, cállense, que se callen esos aleluyas, cállenle la boca a esos aleluyas, dejen dormir. Otros decían, déjenlos cantar. El caso fue que mientras ellos oraban, y vemos acá que la oración, no dice la oración de ellos cómo fue, pero si estos cánticos estaban allí y ellos cantaban, es porque ellos no le estaban reprochando nada al Señor. Ellos no le estaban refutando nada al Señor. Ellos le podrían estar diciendo, Señor, sácanos de aquí. Señor, libértanos, Señor. Haz que estas cadenas se rompan. No, ellos no estaban pidiendo nada de eso. Ellos no estaban pidiendo para que Dios los sacara y les curara sus heridas y para que les dejaran en libertad y para que Dios hiciera justicia. Ellos no estaban orando, la oración de ellos no era así. La oración de ellos era de alabanza, era de agradecimiento. Yo me imagino esa oración diciéndole, Señor, gracias porque te tenemos. Gracias porque en medio de esta aflicción, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Y yo esta mañana quiero invitarte para que tú le des gracias al Señor por todo lo que está sucediendo en tu vida. Y tú podrás decir, pero si estoy enfermo, si me está pasando esto, si me está pasando aquello, dile gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás rompiendo las cadenas que me ataban espiritualmente, todas aquellas preocupaciones y me estás permitiendo conocerte, me estás permitiendo no solamente oírte, como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow, Señor, gracias, gracias porque en medio de la aflicción, porque es muy bonito cantarle cuando nuestro cuerpo no siente ni hambre, ni frío, ni calor, sino está en una temperatura perfecta. Estamos en un hogar bonito, estamos con una cama buena, nuestro cuerpo no está afligido por el dolor, ni nadie nos está maltratando. Qué bueno es cantarle en ese momento, qué bueno es decirle, Señor, gracias. Pero en estos momentos, las oraciones de Pablo no eran de reproche, las oraciones de Silas no eran de lastimera, de lastimerío, de lástima, de compasión. Señor, ten compasión de nosotros. No, no, solamente se dedicaron a alabar. Y sabes, Dios me hacía entender que teníamos que empezar a adorarle por esta situación. ¿Cómo así adorarle porque estamos pasando estos tiempos? Sí, adorémosle, exaltémosle. Mira, no nos interese lo que está pasando. Allí alabémosle, empecemos a adorarle, empezamos porque sabes cuando nosotros oramos y cantamos, suceden estas cosas que son maravillosas, que son hermosas en el nombre de Jesús. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Wow, dicen los estudiosos que este terremoto se escuchaba como cuando pasa un ferrocarril, que esto era como el sonido del paso de un ferrocarril por el frente de uno o de la casa de uno, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, pa, 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 pa. O sea, era tan tremendo el terremoto que los cimientos de la cárcel se remecían, un temblor grande, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios es perfecto y ¿sabes qué? Mira, no permitió Dios, tiene todo bajo su control. En ese terremoto se habían podido caer todas las paredes, se había podido destruir todo Filipos, pero no pasó eso. ¿Sabes qué pasó? Lo único que se cayó fueron que lo único que se abrió, ni siquiera se cayó, fueron todas las puertas y se rompieron las cadenas de todos los que estaban allí presos. No solamente las cadenas que ataban a Pablo y a Silas, sino las cadenas que ataban a todos los que estaban presos.
No hubo nada más, no hubo ningún muerto, no cayó ninguna pared sobre ningún soldado, sobre el carcelero que los estaba cuidando. No pasó nada más. Lo único que pasó era lo que tenía que pasar para que Dios fuera glorificado. ¿Qué ocasionó este poder? ¿Qué desencadenó ese poder divino? Que a veces en nuestras vidas está atado, que a veces en nuestro medio está atado, lo desencadenó el poder que había en Pablo y Silas, de la fe que tenían en el Señor, más bien del amor, porque ellos no estaban pidiendo ser sacados de allí, ellos no estaban pidiendo salir de ese lugar, ni que fueran curados, ni que se hiciera justicia. Ellos solamente estaban adorando al Señor, ellos solamente dijeron, vamos a adorarlo y vamos a exaltarlo. No nos vamos a quejar porque entre más nos quejemos, más las heridas nos van a doler. Y aquí estamos, estaban como desnudos, doloridos, vueltos una nada. Pero dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque, ¿saben? Allí, si los presos se hubieran escapado, de todas maneras los romanos hubieran matado al carcelero. Era muy tremenda la muerte que les daban, entonces él dijo, yo prefiero yo mismo matarme. Pero entonces en el mismo momento, más Pablo dice, Pablo eh, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjense que ninguno de los presos se había ido. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control. Nada de lo que crees que tal vez te va a pasar. Para malo, nada. Porque Dios es el único que va pasando haciendo las cosas que Él sabe que tiene que hacer para cuidarnos a nosotros. Aún cuidó al carcelero porque no permitió que los presos se fueran, que los presos se escaparan. ¿Qué les impidió que ellos se fueran? Porque al ver las puertas abiertas, ¿qué hacen los presos? Todos salen corriendo, ¿verdad? Pero ninguno se fue. Dios, el poder de Dios tomó el control aún de ellos y los detuvo ahí hasta el momento en que Él quiso. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora aquel carcelero que que los había aprisionado, que los había llevado allí al calabozo, que los había amarrado en el cepo, estaba de rodillas ante Pablo y Silas. Así habían cambiado las circunstancias. Y sabes, tendremos de rodillas a todas aquellas circunstancias que hoy están maltratando nuestras vidas, que hoy están maltratando nuestras familias. Esos enemigos que se están levantando contra nosotros, caen en el nombre de Jesús, caen. Entonces dice el verso 30, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow, yo me imagino que en esa oración que Pablo y Silas estaban haciendo y era medianoche, ellos clamaban y hablaban del Señor Jesucristo. Tal vez ninguno de los presos había escuchado hablar como hablaba Pablo del Señor Jesucristo, de la salvación, del perdón de los pecados. Pero, ¿sabes? Aquí el mismo carcelero tal vez había oído sus canciones, sus cánticos y su oración. Y él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta y una buena respuesta también. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Wow, una buena pregunta y una buena respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Simple y llanamente creer. ¿Creer en quién? En el Señor Jesucristo. A través de que nosotros creemos será salva toda nuestra casa. ¿Por qué? Porque no porque ellos se salven por nosotros, sino porque si nosotros creemos, ellos van a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, como vieron la gloria de Dios este carcelero y todos los presos vieron la gloria de Dios en la vida de Pablo y de Silas, en lo que pasó por las oraciones y las alabanzas que ellos estaban cantando, por ese gran testimonio. Y entonces dice la palabra del Señor aquí que, y le hablaron
y le hablaron, el verso 32, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya salieron de la prisión y se fueron para la casa del carcelero. No sé el carcelero qué pensó, pero estaba tan atónito que no le importó nada más de lo que podía venir, que el carcelero dijo, nos vamos para mi casa porque mi familia necesita creer en Jesucristo. Yo ya creo y ahora mi familia necesita creer en Jesucristo. Vamos para nuestra casa. Vamos para nuestra casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les habló, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense que Dios hace lo imposible. Podemos decir, bueno, ¿y Dios por qué no hizo todo ahí y le sanó sus heridas? No, Él dejó que sus heridas fueran sanando poco a poco como tenían que hacerlo. Saben, hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que Dios no va a hacer porque nos competen simple y llanamente a nosotros y son la transitoriedad de la vida que debe seguir. Las heridas necesitan tiempo para sanarse y tal vez era necesario que allí, que los demás vieran lo que había sucedido en ellos, lo que había ocurrido en ellos. Era necesario que ellos pudieran testificar de cómo los habían vuelto. Por eso Pablo decía que él llevaba consigo las marcas del amor que tenía por Cristo Jesús. Y entonces dice que les lavó las heridas, el mismo que tal vez ayudó a causarlas, les estaba lavando las heridas. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Yo me imagino esa gran celebración. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y la recogió con toda su casa de haber creído a Dios, y perdón, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense que después de bautizarse, después de creer de todo esto, Él los lleva a comer, les invita a una buena cena y comparten esa comida y luego de esto creyeron a Dios con toda su casa, su familia. Y luego el verso 35 dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Ah, qué bueno, ¿no? Muchas veces piensan que a nosotros por ser cristianos nos pueden hacer lo que nos hagan y ya, no, tranquilo, después, tranquilo, sí, sí, siga su camino. Pero saben que Dios se hace justicia, que Dios defiende nuestros derechos y no sé cuáles sean tus derechos en esta mañana de tal vez tú estás afligido porque alguien ha sido injusto contigo, porque están marginando tus derechos a lo que tienes derecho y te han lastimado, pero sabes que Dios hace justicia al agraviado, dice la palabra del Señor, porque Él es nuestro juez justo y poderoso. Entonces dice, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero el verso 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Qué bueno, ¿no? Como Pilato se lavaron las manos y simplemente mandaron decir, no, sáquenlos, déjenlos ir y ya porque cometimos un error. No, ellos no podían ir contra los mismos romanos de esa manera. Ellos lo hicieron porque ellos pensaban que ellos eran judíos. Entonces, se cometieron un error y grave error. Pero Pablo dijo, no, Señor, no vamos a hacerlo así tan fácil. Que vengan ellos mismos y nos digan que nosotros tenemos la libertad. Y a los alguaciles hicieron saber, y los alguaciles hicieron saber estas cosas, estas palabras a los magistrados, los cuales les tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¡Wow! ¿Sabes? Nuestros enemigos tienen que incluso tener miedo, miedo, porque es nuestro Padre Celestial quien nos defiende. Todos aquellos que pretenden venir a hacernos daño tienen que tener miedo y terror
terror, porque es Dios quien, el mismo Dios quien defiende nuestra causa. Y viniendo, le rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Cómo les pidieron que salieran de la ciudad? Ya no a empujones, ni a azotes, ni a pedradas, sino rogándoles, por favor, váyanse, ¿sí? Mire, por favor, perdónenos, tal vez les dijeron, pero no vayan a decir nada más, cállense, ¿sí? Y le rogaron que se fueran. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerdan quién era Lidia? La mujer que había creído, que se había bautizado junto con toda su familia también, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué bueno tener hermanos que también nos consuelen, ¿cierto? Que consuelen nuestras vidas, que nos consolemos los unos a los otros. Y bueno, que de verdad que el enemigo a veces trata de poner como tropiezo. Yo no me estoy viendo, pero como ustedes me dijeron que me estaban viendo, sigo hablando y sé que la palabra tuvo que haber llegado a sus corazones. La música también se me fue, se me quitó, pero bueno, tenemos música en nuestros corazones. Y yo no sé a cuántos de pronto en las sendas antiguas, hace muchos años, cuando nos convertimos al Señor, había una canción que cantábamos y decía, Cristo rompe las cadenas. Y yo quiero que en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, de pronto tú me acompañes. No tengo una voz hermosa, pero quiero cantar esa canción, un himno, un corito muy pequeño, que decía, Cristo rompe las cadenas y nos trae seguridad. Vamos a entonarlo. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y así seguíamos cantando. Hace muchos años cuando nuestra conversión fue en vigilias, en ayunos, en oración, en clamor, con coros no como los escuchamos hoy, sino con coros muy distintos de alabanza, de adoración. Y me imagino que más antiguos, pues obviamente eran los coros de Pablo y Silas allí. Podíamos cantar, Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no me dejes jamás de todo corazón. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Yo creo en Jesucristo por la paz que me da. ¡Wow! Aleluya. Para. Aleluya. Y así coros hermosos. Yo sé que quizá los jóvenes se están riendo con esa risa santa, decir, ay, mi pastora, ay, mi pastora. Sí, coros hermosos, coros bellos. Y quiero decirles en resumen y en conclusión de esta palabra que el Señor nos ha traído, alaba al Señor. Alábalo en todo tiempo, alábalo con panderos, con instrumento, con tus manos, con tu corazón. Dale las gracias al Señor. Ora, ¿estás enfermo? Ora. Santiago decía que si estábamos enfermos, oremos. Que si estamos afligidos, cantemos cánticos de alabanza. Sí, celebremos al Señor con todo corazón. Allí ahora coloca tu equipo, coloca tu radiecito, tu celular
con cánticos de adoración, con cánticos de alabanza y no te dé prisa lo que estás pasando. Por un momento, si te duele tu cuerpo, empieza a adorarlo, empieza a alabarlo, empieza a exaltarlo, empieza a decirle gracias, Señor, tú eres mi sanador. Yo declaro sanidad en mi cuerpo. Gracias, Padre. Tú sanaste mis heridas, tú te llevaste mi dolor, tú te llevaste mi aflicción. Yo declaro sanidad en tu pueblo, Señor. Y yo quiero que en estos momenticos que nos quedan podamos orar al Señor. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida de todos mis hermanos en esta mañana y te alabo por ellos y exalto tu nombre, Señor. Y damos gracias, Señor amado. Damos gracias en todo tiempo. Sí, Señor. Adriana Buitrago, bienvenida. Damos gracias por la vida de José Leonardo, por Catherine Cruz, por Gladys Ortega, Señor, por Rosalba Cristancho, Señor. Damos gracias por Dora Vilma. Gracias, Señor. Alábalo allí en lo que estás pasando, en lo que está sucediendo en tu casa, en lo que está sucediendo con tus hijos. Dile gracias, Señor, porque mis hijos son sacerdotes. Mis hijos son llamados a ministrar tu presencia, Señor. Dile, Señor, gracias, porque aunque ahora mis ojos ven otra cosa, Señor, mi espíritu y mi alma creen que mis hijos son sacerdotes llamados, son generación bendita. Hoy yo declaro, Señor, el hogar de Sonia Angélica Barragán, un hogar lleno de bendición, un hogar lleno de gloria, el hogar de Fabián Cubides, el hogar de todos los líderes, el hogar de todos los siervos, el hogar de todos mis hermanos de la iglesia, mi hermana Jacqueline Garavito, mi hermano José, todos en bendición, todos en victoria. Hoy yo declaro un pueblo sano. Hoy te doy gracias, Señor, porque las enfermedades, Señor amado, se van. Las cadenas, Señor amado, que nos oprimían, que nos estaban oprimiendo, hoy se rompen en el nombre de Cristo. Se caen esas puertas que tienen encarcelados a muchos en la depresión, en el miedo, en el dolor, en la tristeza, en la desilusión, en la ruina, en la quiebra, en la desesperanza, en la enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se caen esas puertas que nos impiden la libertad. Hoy se caen esas puertas que nos impiden ver más allá de lo que estamos viendo, de lo que tenemos que ver, Señor. Hoy se rompen esas cadenas que tienen esas manos, esos pies, esos corazones, esos cuellos atados en el nombre de Cristo. Hoy se rompen en el nombre de Jesús esas cadenas que tienen presa a nuestra familia en la incredulidad. Hoy se rompen esas cadenas y vemos a nuestra familia libre, libre, Señor, mientras nosotros cantamos, mientras nosotros oramos, mientras nosotros adoramos, mientras nosotros servimos, mientras nosotros trabajamos en tu obra, Señor. Donde quiera que estén nuestras familias, Señor amado, reciben sanidad, reciben libertad, creen, y así como el corazón de Lidia fue abierto por ti, el corazón de todos nuestros seres queridos se abren por ti para escuchar, para oír tu palabra y entenderla, Señor, de tal manera que donde estén, cerca o lejos de nosotros, Señor amado, creemos tu palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así lo creemos. Desde el más pequeño hasta el más anciano serán salvos. Desde el más cercano hasta el más lejano. Generación tras generación. Mientras oramos, mientras cantamos, Señor, las cadenas se rompen y hay libertad para todas nuestras casas, para todas nuestras familias. Hay libertad en nuestros corazones. Hay libertad financiera. Hay libertad en nuestros hogares, hay libertad emocional, hay libertad de sanidad, hay libertad en todos nosotros, Señor, y seremos de testimonio, Señor, porque estamos viendo cómo, Señor amado, orando y cantando, Dios mío, se rompieron y se siguen rompiendo cadenas de opresión. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por sanar a los que están enfermos, Señor. Gracias por los grupos de alabanza.
Gracias por cada ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras generaciones en ti son benditas todos los días. Son benditas las familias de la tierra por la fe que tenemos en ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Hoy recibimos esa libertad. Hoy empieza a escuchar ese estruendo. Hoy empieza a escuchar ese terremoto. Mientras tú alabas, mientras tú dejas de quejarte, mientras tú dejas de oprimirte, de dejarte oprimir por el enemigo y por las circunstancias, empieza a escuchar ese terremoto del poder de Dios que empieza a sonar, que empieza a zumbar en tu corazón, en tus oídos y empieza a traer sanidad, libertad, sanidad espiritual, sanidad física, emocional, financiera, familiar, sentimental, moral, sanidad de todos los pecados. Se lleva, Señor, te llevas todos los pecados, esas cadenas de vicio, de pecado, de laxivia, de inmundicia, esas cadenas de pelea, de contienda, esas cadenas de división, de engaño, de mentira, de falsedad en los hogares, en nuestras familias. Se rompen esas cadenas porque nosotros adoramos y exaltamos tu nombre. Y mientras te adoramos y te alabamos, suceden cosas grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús, porque es tu grandeza, es tu poder, divino Maestro. Gloria a ti, mi Rey hermoso. Gloria a ti, mi Señor. Iglesia hermosa del Señor. Grandes cosas Dios está haciendo. Pero sabes, tal vez es momento de cambiar en nuestra oración, de dejar de quejarnos. Es momento de empezar a adorar al Señor y de darle gracias para que así las cadenas se vayan rompiendo. ¿Recuerdan los muros de Jericó se cayeron cuando el pueblo empezó a dar gritos de guerra, gritos de júbilo, rodeando esos muros y se cayeron, se rompen las cadenas? El título de nuestro mensaje hoy es Rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Con la oración, con la alabanza, con la oración y la alabanza. Amén, mi hermana Sandy, mi hermanita Lady, mi hermanita Gladys, mi hermanita Angélica, todos reciben sanidad en sus hogares, en sus familias. Jamie Joana, Nelly Bermúdez, Charlie, Miriam, Sandy, Orlando Quiroga, libertad en nuestras vidas. Joana Parra, libertad en nuestras familias, libertad financiera. Señor, declaramos que vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos maravillosos y necesitamos de ti, de tu presencia para ver esos tiempos gloriosos. Mi hermanito Juan Carlos, mi hermanita Estela Costa, las familias de cada uno de nosotros, Alejandra Marín, allí todos, Miriam Vera, Jamie, allí todos estamos en la presencia de Dios, gozándonos, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Juliet, bienvenida allí, todos. Un abrazo bien especial, iglesia. Un abrazo bien especial. No sé que me están viendo, pero no los estoy viendo a ustedes. Y tampoco me estoy viendo yo, pero igual sé que estamos allí presentes. Dios es grande, Yuxi, sanidad en tu cuerpo, en tu papá, en tu mamá. Marcelita Villa, sanidad. Joan Quevedo en tu mamá. Mi hermanita Mila, sanidad en la cabeza de tu mamita. Allí en todos nuestros seres queridos hay sanidad, hay libertad. Sandy, en Joana Espinel, allí en Angélica Zuluaga, en todos nosotros y los nuestros hay sanidad. Un abrazo, hermosa iglesia. Mañana, con el favor de Dios, nos vemos todos y ojalá muchos más, a las 5 de la mañana en nuestra gran alborada. Nuestra alborada con Cristo Jesús. Seguimos allí. Espero que este día sea un día, mi hermano Javier Castiblanco, Juliet García, un día muy hermoso para todos nosotros. Descansemos tranquilos en el Señor, alabémoslo, glorifiquémoslo, que mientras nosotros hacemos eso, piensa que las cadenas se están rompiendo por el poder del Espíritu Santo. Mi hermanita Otilia González, gracias a Dios por la sanidad de tu hijo. Mi hermanito Alexander, Dios te bendiga, la sanidad de toda tu familia. Enrique King, Pilar, nuestros líderes allí, todos.
Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Todos, todos, todos quisieran oírme, pero bueno, sé que ya de pronto tienen algunos hambrecita y bueno, vayan y disfruten. Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Un abracito, hermanita Margarita, un abrazo con mi alma para todos. Mañana, 5 de la mañana y luego a las 8 también. Un abrazo si el Señor está con nosotros, y si el Señor no ha venido por nosotros. Un abracito, bendiciones, chao. Dios me los bendiga. Un abrazo. Mi hermanito Manuel, bendiciones, bendiciones. Marcelita Ávila, mil bendiciones. Y Dios ha roto 1000 cadenas en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya.